Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió toditos, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es miércoles 6 de julio del año 2022 y tengo el placer de tener la entrevista que quería hacer hace mucho tiempo. Para mí un científico, él es mucho más modesto, dice que es un estudioso, pero es maravilloso, lo van a escuchar. Don Marín Condori. Muchísimas gracias por la invitación, don Carlos. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Dónde está ahora? ¿En el norte, en el sur? Bueno, paramos ¿En el frío o en el calor? Paramos por todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve estableciendo una siembra de quinoa en Día Nacional de del Maíz, el Sagrado Corazón. Y en la tarde ya nos trasladamos ahí para sembrar otra parcelita aquí en Funda Cruz, donde va a ser Vidas, el evento tecnológico más grande que tenemos. Sí. Y el propósito siempre es mostrar lo que hay, digamos, ¿no? Usted es formado en Brasil. Sí, sí. ¿Cómo qué profesión? Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Ajá. El 90. Bueno, yo entré a la universidad en el 87, me gradué en el 92. Ya. Y luego, en el 93, me fui a una maestría porque gané una beca. Y del 93 al 95 estuve en Viçosa, Minas Gerais, ¿no? Y luego, en época estaba aún el auge de la soya. Y con ese auge, recuerdo don Guillermo Rivera, sí, Orlando Zavala, algunos directores más, fueron a buscar un experto brasilero para que les apoye en soya. Y ahí se toparon con mi asesor, un japonés brasilero, Tuneo Seriyama, de la Universidad Federal de Viçosa, y a través de él me recomendó para que hablara con no ellos. No hay brasilero, hay boliviano, me dijeron. No, claro, ¿para qué buscan un experto brasilero cuando hay un boliviano, no? Entonces, de esa manera yo llegué a Santa Cruz. Primera vez, no conocía Santa Cruz en el 95, en agosto llegué. Llegué en 30 de agosto y 31 comencé a trabajar, ¿no? De ahí son 15 años que trabajé en ANAPO. 15 años, me acuerdo, sí, su trabajo en ANAPO, hicimos este asunto. Perseguir la quinoa tropicalizada ha sido un sueño largo, ¿no es cierto? Sí, sí, ha sido un sueño que se materializó hoy, ¿no? Entonces, siempre a veces cuesta al inicio, la gente no cree en tu capacidad, hay muchas limitaciones económicas, incluso hasta de ciertos colegas, digamos, ¿no? Habían colegas que me decían, Marín, no hagas castillo en el aire, ¿no? Aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, uno cree, porque uno conoce, ¿no? Entonces es posible. Con mucho orgullo lanzamos la semana pasada la primera variedad de quinoa tropicalizada como Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? ¿Está trabajando para la universidad ahora? Bueno, soy docente investigador de la universidad, pero también tengo mi empresa de semillas, ¿no? Que ando pataleando para que arranque en algún momento, pero los recursos económicos es clave para arrancar, ¿no? Sin eso no, de nada sirve el conocimiento cuando no hay alguien que pueda apalancar económicamente, ¿no? Entonces, el costo, por ejemplo, de investigación en sacar una variedad, sea soya, maíz o trigo o quinoa, asciende más o menos como $100,000 año, ¿no? Ese es el costo. En 10 años son 1 millón, ¿no? ¿Y de dónde sacamos, pues, no? Entonces, de ahí yo creo que debe ser tan importante la investigación nacional, de manera que hayan políticas públicas, ¿no? Para hacer investigación, sea ahora, privado o público, ¿no? ¿Cómo entendemos que le hayan demorado tanto el reconocimiento y la licencia para que se produzca la quinoa tropicalizada? Si usted lo viene trabajando esto hace como 14, 15 años, que fue la primera vez que yo lo entrevisté a usted, y ya hablaba usted de la quinoa tropicalizada, lo había propuesto a los ministerios, lo había mostrado a todo el mundo, había demostrado la factibilidad. Es decir, esto se ha atrasado mucho tiempo, no por culpa de usted, sino por las trabas que le van poniendo. Sí. Uno, porque cuando estaba en ANAPO se presentó esto como un proyecto, ¿no? Sí.
Chipa era el presidente de ANAPO, ¿no? Sí. Chipa Rojas, sí. Chipa Rojas era el presidente de ANAPO. Y por las limitaciones económicas, ¿no? En temas de investigación tuvimos que cerrar, ¿no? Porque al final uno es subalterno, uno es funcionario, entonces el directorio decidió cerrar el programa, ¿no? Entonces, de ahí a cuando me retiré de ANAPO, nuevamente retomé, digamos, ¿no? Porque sabía que podía tener rédito, ¿no? Entonces, comencé en el 2010 aproximadamente, cuando yo salí en el 2009 de ANAPO. Y al año siguiente comencé a retomar porque no es por loco que hace una investigación, claro. Uno ve cómo va evolucionando el mundo y cuáles son las demandas en tema de alimentación, ¿no? Entonces, la quinoa era lo más demandado en el mundo. Hablo de quinoa, amaranto, cañagua, tarwi, chía, sésamo. Estos son los superalimentos que el mundo está demandando. Entonces estamos en medio de esas oportunidades, ¿no? Defíname superalimento. Esos son los que tienen mayor cantidad de aminoácidos en la semilla. Muchas veces puede tener muchas proteínas, pero es una proteína bruta que no tiene una calidad de la proteína. Sin embargo, la quinoa tiene una poca proteína, pero tiene alta calidad de aminoácidos. Es que el conjunto de estos aminoácidos hace a la proteína. Ya. Entonces la quinoa tiene 15, 18 aminoácidos tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso que la gente demanda en el mundo, ¿no? Los países asiáticos, los norteamericanos, canadienses, los europeos, ¿no? Entonces, ahí nace, porque yo venía trabajando con soya, con trigo, maíz, ¿no? Pero, ¿por qué no hacerlo si hay una demanda por otro lado, ¿no? Entonces, ya en el 18 ya no pude aguantar porque no era insostenible. $100,000 año, entonces era insostenible, ¿no? Entonces, para apalancar eso, yo tuve que hacer una investigación, una consultoría para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, a través de CABEXI. Y con ese recurso un poco apalancaba mi investigación en quinoa, ¿no? Entonces, qué coraje. Pero después ya en el 18 ya no hubo cómo continuar. De ahí ingresé, como estaba dando docencia en la universidad, lo metí al proyecto. Hay un funcionario, un ingeniero, Valenzuela, él le había escuchado y él no dudó, dijo, no, esto vamos a operativizar, ¿no? Entonces, qué maravilla. Nos ayudó, confeccionamos, mucha gente estuvo involucrada porque nos dijeron, adelante, esto va a ir. Entonces, con recursos de IDH, el 2018 arrancamos y hoy ya tenemos la variedad lista para que el agricultor pueda usar, ¿no? ¿Una variedad tiene? Una. Pero ahora tenemos la capacidad de lanzar, si quiere, 2 veces al año, ¿no? Pero primero tiene que posicionar, la gente tiene que conocer sus bondades y en base a esa demanda de que nosotros tenemos que también incrementar volumen de semillas, ¿no? ¿Qué diferencia tengo entre la quinoa tropicalizada y la quinoa producida en las alturas? Ninguna. Ninguna, es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a la calidad nutricional, ya. Pero fenotípicamente sí hay una diferencia, que es la estética, yo digo. La quinoa del altiplano son granos más grandes y la quinoa de acá es grano más chico. ¿En qué va eso? Es estética, tamaño. Nada más. Nada más que tamaño. Pero si decimos cuántos aminoácidos tiene del altiplano y cuánto tiene esta, es equivalente sustancialmente. Pero el grano grande es cuestión de genética. Yo en mis poblaciones tengo granos mucho mayores que el del altiplano. Es cuestión de tiempo que va a salir granos grandes. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, porque Bolivia está apuntando a un nicho, de repente, de un consumo directo, como materia prima, ¿no? Pero tantos otros derivados, cuando hacemos innovaciones industriales, barras energéticas, ¿no? Harina, para eso no necesita el tamaño, lo que necesita es cantidad, volumen, ¿no? Entonces, por ese lado también es otro nicho, digamos, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de tiempo que nosotros los investigadores debemos también tener las alternativas, ¿no? Granos chicos, granos medianos, granos grandes, granos a colores, negros, rojos, amarillos, ¿no? O sea, siempre tener
¿Usted tiene granos en su parcela, en algún lugar tiene granos de colores? Así es, ¿no? Tenemos, por eso antes de esta entrevista comentábamos de que si no hacemos variabilidad, difícilmente podemos encontrar en la población segregante materiales de interés que el mundo está demandando, ¿no? Yo siempre pongo ejemplo, yo soy docente de genética, siempre pongo, si yo quisiera soñar a tener un hijo de ojos azules, o sea, difícilmente puedo encontrar, si no tengo a alguien donante, tendría que la esposa ser con esa característica para buscar la posibilidad de encontrar en alguna de las generaciones un hijo con esa característica. Ajá. De la misma manera, dos negros no podrían tener hijos blancos, pero existe la posibilidad, pero proporcionalmente es difícil. Negros dan negros, blancos dan blancos, ¿no? Pero podría existir siempre y cuando, cómo está su genealogía, su ancestro atrás, ¿no? De repente en algún momento han tenido familias negras, ¿no? Entonces, en la quinoa sucede lo mismo. Si yo no tengo esta variabilidad y no genero esa variabilidad, no puedo encontrar esta cosa que le estoy mencionando, granos a colores, ¿no? Entonces, hoy contamos con toda esa variabilidad y hemos construido nuestros materiales, los parentales, para seguir cruzando y generando variabilidad, ¿no? ¿Cómo entender lo que está pasando en Occidente? Yo estoy muy molesto con el Estado boliviano, le soy franco, porque se supone que la quinoa es el alimento. Se supone que se ha peleado mucho para tener la famosa quinoa real, etcétera, etcétera, porque uno la puede vender como quiera. Ellos la vendieron bien. Hoy le está dando 350 kilos la tonelada y usted en su primera prueba está sacando 1,5 toneladas, ¿no es cierto? Y no solamente 1,5 toneladas, sino que ya hizo proyecciones y le puede llegar a dar 4 toneladas. Así es. ¿Qué va a pasar con la quinoa en Occidente? Bueno, hoy vivimos un fenómeno llamado el cambio climático, ¿no? Entonces, el mundo ya no es lo mismo de hace 5, de hace 10 años. Las precipitaciones son cada vez más escasas. Tenemos la falta de fertilización, tenemos las heladas en Santa Cruz, acá en los llanos. Sí, el año pasado, por ejemplo, sí, una afectación en el sorgo, en el maíz, en la soya. Entonces, el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Y pasa lo mismo en el altiplano. Entonces, si no tenemos materiales que toleren a la helada, que toleren a la granizada, que toleren a una enfermedad o que no haya agua durante la germinación, son pues condiciones que va a afectar y va a mermar siempre, ¿no? Ahí entra la modificación genética, que no necesariamente tiene que ser sintética. Puede ser modificación genética entre las propias plantas. Podría ser, ¿no? Sí. Podría ser. Pero, ¿qué dice la normativa? Cuando el país es centro de origen, y lo somos en quinoa, no podríamos hacer ninguna modificación genética en temas de herramientas biotecnológicas. No podríamos hacer una quinoa tolerante a la resistente o tolerante a la helada, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno dice, pucha, tan demandado que es la quinoa, claro, y no puedes hacer en tu país. Entonces, váyase a otro país, pues, ¿no? Donde la legislación te permite hacer estas manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy no tenemos un herbicida para hoja ancha en quinoa. Entonces, pero sí hay para otros productos, pero para eso tendríamos que modificar genéticamente, artificialmente, para que ese producto funcione con la quinoa, ¿no? Pero acá no podríamos hacer por normativa, pero sí en otros países. Pero más allá de la normativa, sí es posible hacerlo. Claro, claro. Si a mí me permitieran hacer, por ejemplo, una quinoa con resistencia a algún herbicida, yo creo que unos par de años, 3 años, a rajar 4 años lo tenemos. Se puede conseguir. De hecho, hemos hecho nosotros la primera variedad de soya transgénica con manos bolivianas acá, en Santa Cruz. Pero lógico, evento ajeno, ¿no? El evento era de Monsanto en su momento,
pero utilizamos a través de cruzamiento y sacamos muchos materiales con resistencia a glifosato, ¿no? Entonces, todo va a depender, don Carlos, cómo te demanda también el mercado, ¿no? Si el mercado está pidiendo quinoa a gritos en todos está lados. pidiendo. Está produciéndose en Estados Unidos, se está produciendo en Europa. Los peruanos han tirado un salto en cantidades impresionantes y nosotros nos estamos quedando. Y eso le puede dar de comer al altiplano y no lo estamos logrando. Sí, pero siempre hay que tener ese cuidado, ¿no? De que si el que me va a comprar me dice, yo no quiero una quinoa transgénica, entonces tenemos que hacerle una quinoa que no sea, ¿verdad? Claro. Depende de la demanda. La tropicalizada le puede servir. Le puede servir porque es tan natural como del altiplano. Ya. Es un método clásico de Mendel, el padre de la genética. Bajo ese método lo hemos hecho. Incluso hay dos leyes, ley 300, la ley de la madre tierra, la revolución productiva, ¿no? Dice, no se permitirán en el país paquetes tecnológicos, se eliminarán gradualmente los OGM. Siglo XX, por donde se lo mire. Entonces, como que hay muchos candados, ¿no? Para poder no hacer estas cosas. Pero fíjese, mira, hoy estamos consumiendo o nos están vacunando para el COVID, que son de la tecnología transgénica. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Están salvando vidas. Están salvando. La insulina, por ejemplo. No sé si usted conoce, la insulina ha sido el primer material que ha salido al mercado, ha sido en el 78. Y nosotros hemos consumido desde el 78 insulina transgénica. El procedimiento es así más o menos, don Carlos, para que usted tenga una idea. ¿Quién produce insulina? Nuestro páncreas. Mapearon nuestro páncreas, identificaron el gen y lo insertaron en la bacteria, Escherichia coli, ya. La bomba. Pero hombre. Lo colocaron y desarrollaron una bacteria transgénica. Y por la fermentación, la producción de insulina, poco tiempo tenemos litros y litros, lo que no producía nuestro páncreas. Claro. Y a base de eso, ¿no? Desde el 78 venimos consumiendo insulina transgénica. Pero cuando ya sale un maíz, por decir, con tolerancia o resistencia a insectos, pucha, levantamos polvo, ¿no? O sea, decimos, no, los activistas, nos dan palo. Pero no nos damos cuenta cómo eran nuestros primeros celulares en los años 90. Sí. Pucha, la batería era un 40x40, creo, era un maletín. Sí. ¿Y cómo es hoy nuestro celular? ¿No? Entonces, la tecnología va aumentando, la ciencia va aumentando, de la misma manera tiene que acompañar también en los cultivos, en la ganadería, en todos los sentidos tiene que aumentar. Pero estamos nosotros con una normativa del Comité Nacional de Bioseguridad que ha sido en el 1997. A esa regulación lo estamos queriendo regular, que es otro a la punta de un iPhone. No podemos regular, tenemos que acomodar este decreto de bioseguridad del 1997 para estar acorde con las nuevas tecnologías que estamos en el 2022. Porque por último va a dejar de producirse por falta de producción grande que valga la pena en Occidente, y Perú está produciendo, vamos a comenzar a producir aquí. ¿Usted en cuánto tiempo calcula que ya la quinoa tropicalizada hecha por ustedes en la Universidad Gabriel René Moreno va a alargarse para que sea una posibilidad? Nosotros estamos proyectando con la Facultad de Ciencias Agrícolas, a la cabeza del ingeniero José Luis Llanos, el decano de esa facultad, que en realidad la parte del agronegocio va a manejarlo ciencia agrícola. Ya. Entonces, para el 2024 está planificado sembrar 8.000 hectáreas. Para el 2030 vamos a estar igual o mayor que lo que se siembra en trigo, más de 100.000 hectáreas. ¿Para el 2000 cuánto? 30. 2030. Ya. Pero el 2024 ya vamos a sembrar 2 años más. 8.000 hectáreas, ¿no? Entonces... O sea, en este momento lo que están haciendo es acopiar semillas y estas cosas. Exacto. Ya. Yo con el proyecto tenía que entregar 10 kilos. Eso era con el cierre del proyecto. Pero yo estoy entregando 130 kilos. Qué bárbaro.
De esos 130, me da para sembrar 26 hectáreas en el verano, en los valles. Esas 26 hectáreas, a 1 tonelada por hectárea, tengo 26 toneladas. Ya. De semilla. De semilla. Esas 26 toneladas la multiplico en el invierno de 23. Esa ya da para comercializar y para que el 2024 arranquemos con esa superficie que le hablaba de las 8.000 ¿Dónde hectáreas. piensan ponerla? Bueno, acá hay que hacer alianzas estratégicas, ¿no? Con ANAPO, con pequeños productores, con los grupos CREA, Unisoya, los agricultores amigos que conocemos, Sí, claro, pues, ¿no? por supuesto. Entonces, pero también tiene que existir el apoyo de extensión. Ahora es estar en ferias, Día Nacional de la Soya, del Trigo, Funda Cruz, los eventos que haya, giras técnicas, ¿no? Entonces, para que la gente conozca, porque como es material nuevo, la gente no sabe cómo se siembra, cuál es la época de siembra, cómo se mecaniza, cuáles son los problemas de enfermedades. Eso le iba a decir, cómo se siembra y sobre todo, cómo cosecho no a mano, sino mecánicamente. Así es, porque esto está orientado para una cosecha mecanizada. Si fuera manual y si fuera por rastrojo, yo tenía pues quinoas de 1 metro, 2 metros, y esta está a la altura de la soya, porque está pensado en levantar de manera mecanizada el cultivo. No hay otra manera además, ¿no? No hay otra manera. No. Si no, te vas a quedar como un pequeñísimo productor que no tiene sentido. Así es. Lo que pasa es que manualmente o familiarmente podemos llevarla, en el altiplano se hace así, porque las superficies son chicas, ¿no? 5 hectáreas, 10 hectáreas. Pero un agricultor acá siembra mínimamente 200 hectáreas, 500 hectáreas, 1000 hectáreas. No hay cómo desprenderse de la mecanización. Tiene que ser mecanizado, ¿no? O sea, estamos diciendo que al 30 vamos a ser tan productores de quinoa como somos de maíz o que somos de trigo. Así es, así es. Qué bárbaro. Porque mira, con este cambio climático, tenemos pocas alternativas de siembra durante el invierno, en la zona este principalmente, donde la sequía es mucho más acentuada. Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián. Que son impresionantemente útiles exacto, en verano. Siembras en verano. Exacto. Entonces, uno dice, este es el cultivo alternativo que va a sumar, porque en el invierno sembramos sorgo, girasol, chía, trigo, y para de contar. Entonces esto encaja. Una alternativa más. Exacto, exacto. Pero para que el agricultor comience a sembrar, es que tiene que primero conocer, y ahí la parte de transferencia de tecnología, la parte de extensión es tan importante, porque nosotros los investigadores ponemos a disposición el material, de ahí ya son otros actores, ¿no? Que tienen que estar en el agronegocio, ¿no? Boletines de recomendaciones, jingles radiales, cuñas radiales, spot televisivo, o sea, tiene que existir, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, sembramos casi 1.300.000 hectáreas con soya. Yo digo, ¿por qué somos deficitarios en trigo? Porque nosotros no le garantizamos al agricultor que lo que va a sembrar va a levantar la cosecha. No le garantizamos. ¿Por qué? Porque nuestro material no está preparado como para poder hacer frente a esa velocidad grande que tenemos por los vientos en agosto. Llega en agosto, y esos vientos comienzan a desgranar el material. 2, no hay una resistencia genética para piricularia, que es una enfermedad potencial en trigo. Pero si yo le doy garantía al agricultor que lo que va a sembrar va a cosechar, entonces tranquilamente esas 1.300.000 hectáreas podría participar en el 20%. Pero para que haya eso, para que seamos autosostenibles en trigo, también tiene que existir ciertos estímulos, ciertos incentivos de la parte del Estado. Por ejemplo, puedo reunir agricultores grandes, que siembran grandes cantidades, y decirles cuáles son sus necesidades. De repente el agricultor le dice, yo necesito un diésel oportuno en la siembra. Diésel es una sustancia controlada. Entonces decirle, no, usted va a tener diésel en el momento en que usted quiere. Segundo,
de repente bajar el tema arancelario en la importación de maquinarias agrícolas. Y ese es otro incentivo. Ya. Darle seguridad jurídica de sus tierras para que él haga más inversiones y pueda garantizar, ¿verdad? Entonces, pero todas esas cosas, cuando dice, no, usted hace esto, está sujeto a reversión. Con ese tipo de enunciados, claro, no se anima pues el agricultor. Entonces, tranquilamente podemos ser autosuficientes en trigo, tranquilamente podemos llegar a la par con lo que es la superficie de trigo, la quinoa, por ejemplo, 100.000 hectáreas en el 2030. Entonces, todo depende, por ejemplo, de lo que nos está demandando el mundo. Si las demandas caen, entonces eso significa de que también tenemos pocas posibilidades de crecer en superficie. Pero usted, que lo viene trabajando esto durante tantos años, sabe que no va a caer la demanda en ninguno de los productos porque son comidas. Sí. Y porque son alimentos, además, Así es. por las propiedades que tienen y Así ¿no es es cierto? Así es. Ahora, si sigue así el Estado, el gobierno, el Estado en sí, ¿no? Algún momento vamos a tener problemas serios de alimentación, no ahora, Uy, caramba. de aquí a 2 años, 3 años, porque las políticas en tema agrícola no están acorde a la necesidad que vamos a tener de aquí a 4 o 5 años. Usted ha visto cuánto tiempo tardó esto para hacer la quinoa tropicalizada. Sí, claro. Entonces, si yo no permito que el sector adopte biotecnología, la transgénesis, entonces el efecto no es inmediato, pero sí, al mediano o largo plazo vamos a tener problemas serios. Entonces, su misma gente, los mismos agricultores pequeños, están gritando por la tecnología. Claro, por supuesto. Entonces, pero ese grupo, si es que si le afecta, y hoy sabemos que le afecta, y van a gritar, va a haber un problema social. Entonces, por lo tanto, creo que debemos prepararnos ahora, ¿no? Yo le escucho al ministro de Agricultura, que es agrónomo. Pues. Él ¿Y es de ahí, de San Julián? Y él está en contra. Yo lo veo, realmente uno dice, pucha, ¿será que realmente él no está convencido? Claro que está, pero él es sumiso a uno más superior. Por lo tanto, por más que esté de acuerdo, va a decir no. ¿Por qué? Porque el jefe dice que esto está malo, digamos, ¿no? No. Entonces, y un jefe que no ha visto una planta de uno de esos cultivos nunca en su vida. Claro. ¿Ah? Es que no entiende la Claro. necesidad. Es otra cosa cuando te ataca el cogollero en el maíz, por ejemplo, tú no sabes cómo salvar ese cultivo. Es como cuando tú tienes un familiar en el hospital, un hijo, ponerle. Tú podés vender tu lote, podés vender tu vehículo, podés prestarte, pero tenés que salvar la vida. Claro. El agricultor, cuando tiene esa siembra y le ataca los gusanos, le ataca las enfermedades, hay la impotencia. Y tiene que invertir, cualquier guarapo tiene que meterlo para controlarlo. Claro. Y si no lo hace, la pérdida es mayor. Pero ¿qué pasa si tenemos a disposición estas tecnologías? Otros países están creciendo con esta tecnología. ¿Por qué no adoptarla? ¿Por qué no usarla esa herramienta? ¿No? Le pido un corte porque Claro. cuando entremos vamos a entrar a esto que finalmente ha reventado con Argentina, pero que va a ser una utilidad impresionante. Ya Estados Unidos aprobó el evento argentino, Brasil ya lo aprobó, Paraguay lo aprobó, China, China, el HB4 estamos exactamente, hablando, ¿sí? y podemos ser los quintos en esto. Ahorita venimos, dale al Perfecto. corte.